Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor en esta noche ya. Pero estamos aquí listos y dispuestos para llevar a ustedes este programa de día viernes. Un programa que esperamos que sea de bendición, esperamos que le ayude como... Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Ay, Dios les disculpe, bendiga. disculpe. Les saludamos en el nombre de... Disculpe que tenía otro equipo encendido. Ya, solucionado el problema. Bueno, le decía que ojalá que sea de bendición, como es el propósito siempre de este programa, traerles a ustedes una palabra de Dios, una enseñanza, un estudio de la Biblia, para que vayamos aprendiendo, vayamos conociendo lo que el Señor tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Recuérdense que existe un Dios en los cielos que se ha revelado a través de su palabra a los hombres, para que nosotros conozcamos, ¿cierto?, todo lo que Él ha querido dar a conocer de sí mismo. Ese es el propósito de la Escritura, darnos a conocer o darse a conocer a nosotros, porque cuando Dios creó al hombre lo hizo con un propósito específico, y el propósito era de que fuese su pueblo, su nación, ¿cierto?, y que todos le adorásemos, le glorificásemos y le sirviésemos aquí en la tierra. Y cumpliésemos así su propósito. Pero, como lo dice la palabra pecador, o lo que significa esa palabra, fallamos. Fallamos en el propósito. No pudimos cumplirlo. Pero en su misericordia, Dios nos ha dado una nueva oportunidad para que nosotros podamos volvernos a Él y así ser parte un día de esa nación gloriosa, de ese pueblo glorioso que Él quiere formar con sus hijos. La Biblia dice en muchas oportunidades, dice, y Él mismo será vuestro Dios, y vosotros seréis su pueblo. Así es que esperamos que podamos comprender la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios, es poder enseñarnos a nosotros. Nada de que nos asustamos, que tenemos miedo, que nos da miedo esas profecías y cosas así. Porque es Dios queriendo mostrarnos a nosotros su propósito. Por eso vamos a leer un resumen que yo saqué de algunos textos de un libro que pretendo leer. No le puedo decir que estoy leyendo, solo leí una parte ahí y saqué una pequeña porción para que podamos compartir. Toda la semana le voy a procurar en todos los programas, traerle un poquito de unos libros bastante importantes o bastante... ¿cómo se dice la palabra? A veces se me olvidan ciertas palabras a mí. Me llamó la atención esos libros. Así es que los voy a estar leyendo y les voy a traerles algunos párrafos para que usted pueda entender, ¿cierto?, de mejor manera lo que tratamos de enseñar aquí. Estamos en el programa Palabra de Dios en tiempos modernos a través de Radio Cristiana TF, una radio cristiana que tiene una bendición para usted. Le enseña la palabra de Dios y también durante el día les puede tener música cristiana durante todo el día y toda la noche. Si usted se desvela en la noche, ponga la radio, ponga la emisora. Ahí usted puede descargar la aplicación. Mi hermana Luz debe estar por ahí. No sé si le funcionó descargar la aplicación del código que le mandé. Al parecer sí, porque no me preguntó nada más. Tenía que por ahí descargar una radio, o la radio, ¿cierto? La emisora. La aplicación de la radio, que es una aplicación personal, una aplicación que yo mismo hice, que yo mismo la formé ahí. Hay gente que me pregunta, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo? Si eso tiene que hacerlo un técnico, no, si hay cosas que son fáciles, solo que hay que pensar, nada más. Así es que, y hay que ir probando. Eso no fue así tan fácil, en realidad fueron horas, hasta la madrugada muchas veces tratando de hacer la radio. Así que son muchas horas de trabajo. Pero es muy útil porque usted puede tenerla en su teléfono y donde quiera que vaya, teniendo internet, que ahora la mayoría ve que me dice que funciona. Sí, funcionó, Ahí entonces con ese código QR que aparece aquí en el video al principio, usted puede
escanear ese código y descargar la aplicación y tener la radio en su celular. Ahí tratamos de poner música lo mejor que encontramos en realidad. Cuesta mucho seleccionarla toda. Puede que se pasen algunas por ahí que sean medias raras. Porque hay gente que de repente le gusta esa música bonita, espiritual. Como nos dice la Biblia, cantar himnos y cánticos espirituales. Tiene que ser espiritual la música, no puede ser cualquier cosa. Y procuramos hacerlo de la mejor manera. Es muy lento también tener esa música, conseguir esa música, cuesta mucho. Pero ahí tratamos de tener algo para compartir con ustedes, alabanza durante el día, ¿ya? Para que usted las pueda escuchar en la radio. Y a través del Facebook que tenemos, ¿cierto? Para poder transmitir este programa, a través de esta red social. Pero también estamos formando una página ahí en Instagram. También estamos para que si usted tiene Instagram, también pueda seguirnos. Y ahí estamos mandando el enlace. Ojalá que se pueda ver, ojalá, no lo he probado, no he visto si es que se puede. Y no le he preguntado a nadie también si es que se puede abrir el enlace desde Instagram. Porque ahora lo dejé en el programa lo dejé ahí. Si alguien tiene Instagram y lo puede hacer, me avisa si funciona, ¿ya? Si es que de Instagram se puede descargar o abrir el archivo de la aplicación acá para ver el programa. El Instagram tiene como Radio Cristiana TF también, ¿ya? Búsquelo ahí, Radio Cristiana TF. Y será de bendición. También en YouTube dejamos el programa para que se transmita el día siguiente a la 1 de la tarde. Así que si usted no puede verlo hoy, no puede verlo completo, búsquenos mañana a la 1 de la tarde. Estará siendo retransmitido el programa en YouTube, ¿ya? Para que también pueda usted escucharlo. También como Radio Cristiana TF. Esperamos que Dios le pueda bendecir, esperamos que Dios le pueda guardar, esperamos que Dios, ¿cierto?, le llene de ricas bendiciones su vida. Vamos a ir al programa de esta noche, cuando ya son las 22:12, ¿cierto? Vamos al programa pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé de su sabiduría y de su fuerza. Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta hora de la noche, Dios mío, aquí frente, Señor, a estos micrófonos y a esta cámara, Señor eterno, humillamos nuestro corazón delante de ti, reconociendo, Dios mío, que nada somos sin tu ayuda. Todo lo podemos en ti porque usted nos fortalece, pero si usted no está con nosotros, nada podemos hacer. Señor, si esta palabra, Dios mío, usted nos la guía, si esta emisora usted nos la lleva, Dios mío, hasta otros hogares, hasta muchos hogares, Señor, nosotros nada podemos hacer. Solo usted, Dios mío, puede abrir esas puertas para que esta emisora llegue, este programa, este mensaje, este estudio, llegue, Señor, a aquellas vidas que lo necesitan. Yo te pido, Dios mío, tu bendición sobre cada persona, Señor, que nos saluda, cada persona, Señor, que deja su mensaje, cada persona que se queda a escuchar el programa. Yo te pido que le bendigas en grande manera su vida. Dios eterno, que tu sabiduría y tu gracia se derrame sobre ellos, Señor, para que así, mi Dios, al oír tu palabra, puedan ellos comprender, puedan entender, pueda llenarse su mente, su corazón de conocimiento, Señor. Porque cuando tu conocimiento está en nosotros, Dios mío, nuestra vida cambia. La Biblia dice que un día la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Dios eterno, hoy llena nuestro corazón, llena nuestra mente de ese conocimiento maravilloso, de tu bendita y gloriosa palabra. Yo te pido, Dios mío, una bendición en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora de la noche. Bien, vamos a ir al programa. Este es el segundo estudio. El segundo estudio de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a comenzar en el verso 7 en adelante. Pero antes de eso, recuérdese que le prometí que le iba a leer algunos párrafos de un libro que estoy leyendo, o de unos dos libros que me gustaron para leerlos, ya que estoy haciendo este estudio. Quiero leer parte de estos libros para poder... Bueno, son muy largos, hay uno que tiene como 600 páginas, es muy largo, pero vamos a tratar de a ver qué podemos leer y qué podemos encontrar para compartirle a ustedes. Mire, no se puede desde Instagram, no aparece el link.
No sé cómo se hace, pero voy a averiguar cómo se hace. Ahí tiene que haber alguna forma. Claro, yo lo he abierto, pero desde el mismo Instagram mío abro el link. Ya. Vamos a ver cómo se hace para poder compartirlo, porque había unos jóvenes que me decían, compártalo ahí, pastor, porque nosotros ya no tenemos Facebook. No es que los jóvenes ya no tienen Facebook, solo otras aplicaciones más modernas. Nosotros quedamos ahí, en lo de los viejitos. Como le dijo el hijo a un pastor la otra vez, papá, eso ya es de los viejos. Pero trae bendición, trae bendición. Así que a los viejitos que se queden aquí en Facebook, Dios me los bendiga. Mire, le leo lo siguiente. Dice, en la teología protestante, la palabra dispensación. ¿Ha oído usted esa palabra dispensación? La palabra dispensación representa una idea mucho más profunda. Dispensación en el sentido teológico que recibe aquí este término es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba, con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Cuando usted escucha esa palabra dispensación, quizá usted dirá, ¿qué tiene que ver la dispensación con el Apocalipsis? Tiene mucho que ver, porque nosotros estamos en este momento en la dispensación de la gracia. Dispensación de la gracia. Han habido varias dispensaciones, que algún día vamos a hablar sobre eso, pero en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia. El hombre puesto a prueba a través de la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, de la obra redentora de Cristo, para alcanzar a los hombres y salvarlos. Ese es el propósito. Y cuando usted busca dispensación en cualquier diccionario, puede que le dé algunas explicaciones diferentes a las que yo le he dado. Pero la dispensación, según el sentido teológico de nosotros los que nos conocemos como protestantes, ¿cierto? O pentecostales, también esa palabra dispensación en sentido teológico que recibe aquí este término es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Y la Biblia es una revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Pero en este momento, cuando estamos leyendo Apocalipsis es también, ¿cierto?, una profecía, es una revelación, porque eso significa Apocalipsis, revelación. Es una revelación de la voluntad de Dios para los tiempos postreros, para los tiempos futuros. La escatología bíblica también, mire, escuche la escatología, porque estudiar la profecía se llama escatología. La escatología bíblica es la viga de la corona de la teología sistemática. No solo es el clímax o término y consumación del estudio teológico, sino que la representación de la escatología es la demostración suprema de la habilidad teológica. Aquí como en ningún otro campo, excepto quizás la doctrina de la persona de Cristo, están las importantes herramientas del exégesis, la síntesis y la hermenéutica y la teología sistemática desplegada. Se requiere que haya el claro juicio necesario para discernir aquello que ha de interpretarse literalmente en contraste con la interpretación espiritual o alegórica. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que trato de decir ahí? Trato de decir que en la escatología tiene que haber un conjunto de estudios, de conocimientos, de métodos que se utilizan para estudiar la escritura, para poder entender la profecía o la escatología, como lo estamos nombrando ahí. Es por eso que de repente las personas no entienden la profecía, porque hay cosas que ellos no las han analizado. Por ejemplo, la exégesis. ¿Cómo se hace una exégesis? ¿Qué es lo que es la hermenéutica o la teología sistemática? Todo esto tiene que estar en un predicador para poder entender la profecía. A veces nosotros somos muy simples en el estudio. Nos basamos simplemente en leer la Biblia y no aprendemos nada más. Solo creemos que Dios
Y lo puede, y Dios lo hace. Pero también debemos entender que hay hombres que han aprendido mucho más que nosotros y que saben mucho más que nosotros. Y nos pueden enseñar algunas cosas que son importantes para poder entender así la profecía. O para entender la misma Biblia que leemos. Porque normalmente encontramos muchas interpretaciones de la Biblia en forma teológica. Muchas interpretaciones teológicas, muchas. Dicen, no, sí, es que el Señor es así, dice esto, dice acá, y utilizan muchos textos bíblicos. Pero a veces estamos errados en la interpretación por el hecho de que no hemos utilizado otros medios que existen para poder entender la palabra de Dios. Así que tener cuidado, leer más, hay que leer muchas cosas más. También le voy a leer lo siguiente. ¿Por qué fue escrito el Apocalipsis? El nombre mismo del libro significa revelación o quitar el velo, descifrar algo que de otra manera no podría entenderse. Y sin embargo, la mayoría de las personas creen que este último libro de la Biblia no se puede entender de ninguna manera, que su lenguaje y sus símbolos son demasiado confusos para tener sentido. Sin embargo, el Apocalipsis permite poner muchas de las profecías más antiguas en un contexto comprensible. Y para las profecías relativas al tiempo del fin, forma una estructura que nos ayuda a comprenderlas. Esto se logra en parte por el uso de un lenguaje figurado y de símbolos que están relacionados directamente con otros escritos proféticos de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Daniel utiliza un lenguaje y unos símbolos similares. Muchas de sus visiones y figuras retóricas se explican claramente, pero Dios le reveló a Daniel que el significado de otras permanecería sin aclarar hasta el tiempo del fin. Entonces esas también se podrían entender. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. El Apocalipsis contiene varias claves fundamentales para poder entender la profecía de Daniel. Y el libro de Daniel nos da elementos para entender el Apocalipsis. Veamos la explicación que Daniel dio acerca de una de sus visiones. Dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Comparemos esto con el propósito de Dios en el Apocalipsis. Dios el Padre le dio a su Hijo Jesucristo las profecías que están escritas en el Apocalipsis. Pero vemos que el apóstol Juan, quien escribió el libro por inspiración divina, nos dice en el último capítulo que el ángel le ordenó específicamente no selles las palabras de la profecía de este libro. Lo importante que podemos rescatar acá de lo que le acabo de leer son, por ejemplo, cosas que a veces la gente tiene miedo a leer el Apocalipsis. Tiene miedo. Pero debemos entender que el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis va a ser también una dispensación especial, como es la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia, desde el tiempo que murió Jesús en la cruz del Calvario hasta el arrebatamiento de la iglesia, ese es el lapso de la dispensación de la gracia. No se extiende ni más ni comenzó antes. Desde el tiempo que Jesús murió en la cruz del Calvario, de ahí en adelante hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia, será la dispensación de la gracia. De ahí comenzará una nueva dispensación. ¿Ya? Y esa dispensación está revelada en el libro del Apocalipsis, las cosas que van a suceder, como estaban reveladas en las otras profecías antiguas, lo que iba a pasar con Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario. Y se cumplió. Entonces lo que está escrito en el Apocalipsis también se va a cumplir. Hay gente que piensa que no se puede entender, como le leía ahí, que no se puede entender el Apocalipsis. Pero el libro del Apocalipsis es un libro que no quedó sellado, sino que quedó para que inmediatamente la gente pudiera comprenderlo.
Más cuando estamos en este tiempo del fin, cuando ya estamos en los últimos días, en los últimos tiempos de la gracia, en la última parte. Hermanos, hay muchas cosas que han pasado en este mundo, en estos tiempos, que nos indican claramente. Y también el Señor mismo está poniendo en el corazón de sus hijos que el tiempo está por terminar. Que el tiempo está por terminar. Un predicador decía, Dios me hablaba y me decía, es la última llamada. Es la última llamada, es el último llamamiento. Y eso es lo que estamos experimentando en este tiempo. Un último llamamiento a aquellas personas que no conocen al Señor, pero también a aquellas personas que están alejadas. Como nosotros tenemos un programa que se llama De Vuelta a Casa. ¿Cuándo volverás a casa? ¿Cuándo vas a volver a tu casa? A comer de ese rico pan del cual el Señor prepara día a día para que tú te alimentes espiritualmente. Es la pregunta que nosotros nos hacemos aquí. Y ese es el propósito también de este programa. De este programa es llevar a las personas a entender que la palabra de Dios, desde Génesis y Apocalipsis, aunque hayan pasado muchos años, es palabra que debemos traerla a este tiempo moderno. Un tiempo que nos ha limitado en muchas áreas, pero que también hay una cosa que, si uno la utiliza bien, se puede expandir en tal forma que usted puede lograr cosas que antes no logró, porque no estaban los medios. Antes no se podía. ¿Dónde se iba a estudiar antes de la Biblia? Había que ir a un instituto y no todos tenían ese privilegio de poder entrar a un instituto a estudiar de la Biblia. Hoy tenemos tanto material, hermanos, tanto material para leer. Pero aquí estamos. Que Dios nos ayude. En el programa anterior terminamos hablando de que el Señor, ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 6, nos decía que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. No solo para este periodo, solo para este tiempo, para esta dispensación de la gracia, sino que esto sigue en el libro del Apocalipsis. En el cielo está la iglesia y la iglesia sigue siendo reyes y sacerdotes con Cristo en el cielo. Y luego descenderemos a la tierra en el milenio cumpliendo la misma función. Así es que la palabra que dice, donde el Señor habla, no recuerdo el texto, pero se me viene a la mente, dice que los que mueren con Cristo, o los que se van con Cristo, los que duermen, también así la expresión, los que duermen en el Señor, sus obras no terminan aquí, sino que sus obras siguen con ellos. Es decir, hay una labor que tenemos que seguir cumpliendo. No nos vamos al cielo a sentarnos en un sillón, pierna arriba, a ver televisión. No, nos vamos a servir al Señor. Con un servicio donde nada nos falta, donde no habrá calor, ni frío, hambre, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni tristeza, nada de esas cosas. Pero allí vamos a estar sirviendo al Señor. Y después, en el tiempo del milenio, en su segunda venida, descendimos luego con Él para poder estar con el Señor sirviendo aquí en la tierra. Hermoso, tremendo. Si usted quiere ser parte de ese reino celestial, de ese reino del Señor, tiene que seguir sirviendo a Dios hasta el final. Porque el que persevera hasta el fin, este es el que es salvo. El verso 7, que es donde comienza el estudio de hoy, comienza diciendo: he aquí que viene con las nubes. Mire la expresión, he aquí que viene con las nubes. Yo le voy a ir leyendo así solamente la parte que le voy a ir dando la explicación para que usted vaya, no sé si tiene su Biblia ahí en la mano, si puede poner su Biblia para ir leyendo conmigo lo que estoy leyendo yo acá. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes. Indica algo grande, extraordinario, que va a suceder. Porque recuerde que dijimos en parte anterior que esto sí o sí tiene que pasar.
es obligatorio que suceda. La expresión está escrita así, es obligatorio que suceda. No hay vuelta atrás, no hay forma de evitarlo. No se puede decir, oh, hermano, si oramos para que el Señor no venga todavía. No se puede. No se puede. Él viene y viene. Dice, he aquí que viene con las nubes. Indica algo grande, extraordinario que va a suceder. Es la segunda venida de Cristo, esta expresión aquí. Esta es la segunda venida de Cristo. Por eso, una de las cosas que le dije en el programa anterior es que nosotros para entender esto, tenemos que hacer ciertas separaciones. Como separamos, por ejemplo, la iglesia del pueblo de Israel, dos pueblos diferentes, tenemos que hacerlo para poder entender. Si no, no lo entendemos. También tenemos que separar el arrebatamiento de la segunda venida. No son los mismos acontecimientos, no son los mismos eventos. Entonces, cuando aquí dice, he aquí que viene con las nubes, esto no indica el arrebatamiento. Esto indica la segunda venida. ¿Ya? Y se lo voy a mostrar por qué. Dice, esta es la segunda venida de Cristo, que aparece como viniendo ya. De hecho, cuando usted lee, dice aquí que viene, no dice vendrá, ¿cierto? Porque otra de las cosas que le quiero recordar, y es importante recordarlo para que a usted no se le olvide, porque yo me he dado cuenta que a los hermanos se le olvida mucho lo que aprende, lo que escucha, se le olvida mucho. Yo puedo decirle hoy algo y le pregunto mañana y usted no se va a acordar. Por eso yo le vuelvo a recordar, porque mientras más le recuerde, quizás se le quede allí, ¿cierto? Le decía yo, espérese. Le decía yo que el Señor está hablando en su tiempo. En su tiempo. ¿Ya? Cuando Él dice que viene pronto, habla en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Porque el tiempo nuestro no es el mismo tiempo. No es el mismo tiempo de Dios. Déjeme un segundo, mire que me olvidé de algo. Me olvidé de algo. Espéreme un segundo. Es que alguien me había pedido que le mandara cuando empezara el estudio. Bien, seguimos. Le decía yo que cuando nosotros leemos acá, tenemos que entender que el tiempo de Dios es uno y el tiempo de nosotros los seres humanos es otro. Entonces, cuando Él dice que viene pronto, ¿cierto? Para nosotros 2000 años no es pronto. Pero para Dios 2000 años es pronto. Entonces, no podemos nosotros decir, no, Dios mintió, dijo que yo venía pronto y todavía no viene. Es que en su tiempo. Recuérdese que para Dios un año es como 1000 días y 1000 días como un año, ¿cierto? Algo así, ya. Pero sigamos. Aquí lo que está escrito aquí, cuando dice, he aquí que viene, aparece como viniendo ya. Por eso está en presente, ¿cierto? Te lo lee, está en presente. Pero no viene a recoger su iglesia, aquí, en esta frase, he aquí que viene con las nubes. No viene a recoger su iglesia. El escenario es del todo diferente. Aquí usted, para entenderlo, puede anotar estos textos bíblicos, para entenderlo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Allí habla del arrebatamiento de la iglesia. Del arrebatamiento de la iglesia. Es muy diferente a lo que dice, por ejemplo, Zacarías en el capítulo 14. Muy diferente. Y para entenderlo usted tiene que leerlos ambos. En Zacarías capítulo 14 habla de su segunda venida. Y en 1 de Tesalonicenses 4, 13, 17 habla del arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos textos más que podríamos comparar, pero sería difícil que usted lo pueda hacer.
Ahí vamos a ir viéndolo a medida que vayamos avanzando para que usted vaya viendo que hay una diferencia, ¿ya? Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17 habla del arrebatamiento de la iglesia. Y en Zacarías capítulo 14 habla de la segunda venida de Cristo. Es totalmente diferente lo que allí sucede. Aquí está claramente identificada la separación del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, en estos textos que le acabo de nombrar. Por eso, si usted quiere saber si hay una diferencia entre estos dos eventos, sí lo hay. De hecho, en el Nuevo Testamento hay muchos. Pero poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿Ya? La expresión que viene con las nubes, ¿ya? Esa expresión, y no en las nubes, mire, dice que viene con las nubes, no dice en las nubes. Esto indica el acompañamiento que trae. ¿Ya? No es que venga con las nubes que uno conoce como nubes. Porque Zacarías capítulo 4 verso 14 dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aquí Jehová mi Dios no se refiere al Padre, se refiere al Hijo. ¿Ya? Se refiere al Hijo, se refiere a Jesucristo. La palabra Jehová se tomó allí, ¿cierto? O se tradujo allí, pero en realidad no es el Padre aquí, sino que es el Hijo. Y con él los santos, o todos los santos. Y con él todos los santos. Mire lo que dice ahí. No dice todos los ángeles, dice todos los santos. También en Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales, ejércitos, plural, no es un ejército, sino que son ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todo blanco alrededor de Cristo, ¿cómo se ve? Entonces viene en las nubes o con las nubes. Quizás se esté entendiendo. Luego dice: y todo ojo le verá. Mire, este mismo versículo que estamos leyendo está mostrando una diferencia a lo que encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Aquí dice: todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Esto no pasará en el arrebatamiento. Este evento será en un momento, en el arrebatamiento, en un momento. Hace un tiempo hablamos de eso. Y dijimos que esta palabra momento en el original es átomo. Átomo. Que es como 160 milésimas de segundo, algo así. 160 milésimas de segundo. Una cosa, es un tiempo que no se puede contar. ¿Ya? Es un tiempo muy pequeño que no se puede contar. Usted no alcanza a decir uno cuando ya pasaron los 160 milésimas de segundo. No alcanza a decir un número cuando ya pasó ese tiempo. Es un tiempo muy corto. Por eso el apóstol Pablo añade: en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento pasará así. Mientras que este evento, que está hablando aquí el verso 7 de Apocalipsis, que es el mismo que habla Zacarías 4:14, mientras que este evento que nos relata Apocalipsis 1:7, el contexto indica que todo el mundo se quedará viéndolo por un tiempo prolongado. ¿Ya? La expresión aquí, y todo ojo le verá, no es que va a ver pasar un rayo. ¿Me entiende? No es que va a ver pasar un rayo, sino que la gente se va a quedar viéndolo. De una u otra manera lo va a ver. Increíblemente, podríamos pensar, ¿cómo en aquel tiempo, cómo va a ser posible que todo ojo le va a ver? Ahora está claro cómo todo ojo le va a ver. La tecnología que hoy ya tenemos en las manos
es capaz de mostrar un evento como este. Porque esto ya no va a ser invisible, no va a ser un Cristo invisible, no van a ser ángeles invisibles, no van a ser seres celestiales invisibles, van a ser seres visibles, todo el mundo le va a ver. ¿Me entiende? Todo el mundo va a ver eso. Es decir, las cámaras van a poder grabar. Los sistemas que tienen en el espacio para fotografiar, para grabar, van a ser los primeros que van a mostrar este gran ejército que viene hacia la Tierra. Una gran invasión viene a la Tierra y lo van a empezar a pasar por televisión y la gente lo va a ver. Por eso, cuando leímos esto en el original, vamos a encontrar que esto está escrito diciendo que la gente lo va a ver no en un instante, sino en un tiempo prolongado. Tremendo. ¿Se imagina usted? La gente aquí en la tierra, la gente que se quedó, la gente que no se fue en el rapto de la iglesia. Porque la iglesia se va antes de la segunda venida de Cristo. Nosotros no vamos a ver, nosotros vamos a venir acompañando al Señor desde el cielo. Por eso es que la iglesia tiene unos privilegios tremendos. Cuando nosotros leímos, por ejemplo, Efesios, Filipenses, allí el apóstol Pablo relata los grandes privilegios que tiene la iglesia. La iglesia no tiene cualquier cosa, no, son grandes privilegios. Y uno de los grandes privilegios es que vamos a estar con el Señor para siempre. Eso es lo que nos dice el libro de Juan, ¿cierto? Cuando habla y dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Bien. Dice, y los que le traspasaron, dice, y lo que les traspasaron. Hay profecías, por ejemplo, como en Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Estos quiénes son? La casa de David. ¿Dónde está la casa de David? Israel. Jerusalén, moradores de Jerusalén. Los israelitas, los judíos, como se les llama hoy también. Ellos son los que van a recibir esta bendición. Esto es en el tiempo de la gran tribulación. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, a Jesús, en su segunda venida. Y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía es maravillosa también. Nos muestra que en la última dispensación en la tierra, el tiempo de la gran tribulación, el pueblo de Israel, la casa de David, como dice aquí, los moradores de Jerusalén recibirán gracia de Dios para arrepentirse. Por eso Pablo dice que a los judíos se les endureció en parte, pero luego que se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces dice que Dios vuelve a salvar a Israel. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Bien. Mateo 24:30 también nos dice algo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esto también lo profetizó el mismo Señor Jesucristo de su segunda venida. Esto se refiere también a la segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto no va a aparecer en el arrebatamiento de la iglesia, hermano. El arrebatamiento de la iglesia es algo que se va a efectuar en milésimas de segundo, como se lo he enseñado. En un momento. Milésimas de segundo, un abrir y cerrar de ojo.
todo cambiará en ese instante. Pero mire, acá nos dice al final este versículo, dice el versículo 7 de Apocalipsis, sí, amén. Sí, amén. Así termina. Sí, amén. Termina con un sí, que en griego es nai, seguido del hebreo amén, que le añade una ratificación de absoluta seguridad con respecto a lo afirmado anteriormente. El mismo Señor afirma y reafirma que lo que ha dicho es real. Así que cuando usted lee el libro del Apocalipsis, no está leyendo un libro cualquiera. Está leyendo algo, hermanos, que tiene una esencia divina muy grande. Por eso cuando uno comienza a leerlo, la humanidad nuestra se sucede como cuando usted aprieta una esponja, así. La humanidad nuestra, cuando uno estudia el Apocalipsis, se debilita, se queda como entre la espada y la pared, como que dice, ay, Dios mío, y no sabe de repente cómo reaccionar. Es tremendo este libro, maravilloso. Por eso yo le invito a que siga leyendo, a que siga estos programas que vamos a hacer, porque nos van a ayudar mucho. Verso 8, su presentación. La presentación que hace ahí el verso 8 de Apocalipsis. ¿Quién dice estas palabras? ¿El Padre o Cristo? Veamos qué palabras son, mire. Recordemos que en el programa anterior también encontrábamos allí, ¿cierto? Y nos preguntábamos quién había dicho ciertas palabras. Tenemos aquí el verso 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Miren las expresiones. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego y describe todas las combinaciones buenas que con la letra pueden hacerse. Indican, pues, la verdad completa y esencia que es Dios. Es significativo que el vocablo hebreo para verdad es emet, que contiene la primera consonante hebrea, la de en medio y la última. Pero aquí no quiere decir precisamente que Dios sea algo así como una enciclopedia completa de verdades teóricas, sino que todas las futuras y posibles vicisitudes de la historia están previstas por la mente divina y bajo el control de Dios. Dios es Señor de la historia, así que la escritura como de la que se ha de escribir, el Talmud, el Targum, hebreos, interpretan la frase para significar el compendio de la ley. Dicen, por ejemplo, que Adán transgredió toda la ley desde el Aleph hasta el Taú. Que Abraham observó la ley de Aleph al Taú. Que Dios bendijo a Israel de Aleph a Taú. Eso significa de principio a fin, todo está en Dios. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo está en Dios. Indica esa frase que Él es el alfa y la omega, el primero y el último, ¿cierto? Todo lo que acabamos de leer allí, frases tan importantes y tan profundas, que a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué significa eso? Pero en esa frase, en esas palabras, Él se revela a sí mismo como el que está en todo y que todo está en sus manos y que nada se escapa de su voluntad. O sea, todo lo que pasa en esta vida está permitido por Dios. Todo lo que viene más adelante, Dios ya sabía que así tenía que ocurrir. Entonces Dios sabe y estás sabiendo nada de lo que suceda. Oh, a Dios se le escapó algo. No, nada. Absolutamente nada. Por eso, todo
todo lo que sucede, Dios está de por medio. Así de simple. ¿Se recuerda de aquel escritor que dijo: ¿dónde escaparé, Señor, de tu presencia? ¿Dónde, pues, si Él está en todos lados? No podemos nosotros ni escaparnos. No podemos nosotros ni escaparnos. No podemos nosotros ni apartarnos. No podemos nosotros ni escondernos. Nada. Porque en todos lados está Dios. Eso es Dios. Sigamos. Verso 9. Verso 9 comienza diciendo: yo, Juan. Yo, Juan. La identificación del autor de cada libro es importante, porque le da a dicho libro un valor agregado, sabiendo de dónde proviene esa escritura, ¿cierto? Cuando usted lee un libro y sabe de dónde proviene, quién lo escribió, para usted le da una seguridad, una tranquilidad. Es diferente, por ejemplo, que no sabemos quién escribió este libro. Bueno, pero ¿quién lo escribió? ¿Quién era este hombre que escribió este libro? Por ejemplo, Hebreos. Todos los lectores de la Biblia nos quebramos la cabeza preguntándonos quién escribió Hebreo. Y nadie sabe quién escribió Hebreo. Aunque es un libro maravilloso y no podemos negar su inspiración divina, no podemos hacerlo. Porque en su escritura está esa esencia espiritual. Sin embargo, cuando leemos otros libros que sabemos quién los escribió, ya sabemos para dónde va, ¿cierto? Porque ya lo conocemos. Por ejemplo, Pablo decía: yo, Pablo. Ya sabemos para dónde va porque conocemos a Pablo. Ya hemos leído bastantes libros de Pablo. Bien. Pero Juan no solamente se identifica como Juan, sino que dice: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esto es importante entenderlo. Lo que el apóstol Juan escribe aquí es muy importante resaltar, ya que es la mejor identificación de un creyente. El apóstol Juan compartía con los destinatarios del Apocalipsis algo muy penoso: la tribulación. ¿Cierto? La tribulación. ¿Quién quiere compartir la tribulación con otro? ¿Quién dice, ¿me puedes acompañar en la tribulación? Nadie, ¿cierto? Pero Juan compartía en aquel tiempo esta situación. No compartía honores, riquezas, placeres materiales, pero compartía tres cosas mucho mejor, porque la tribulación no aparece solitaria en el texto sagrado. En la tribulación, dice, en la tribulación y reino y paciencia de Jesús. Las tres cosas están en el texto indisolublemente unidas por un solo artículo. Veámoslas una por una. La tribulación comporta la idea de presión, de apretura, etc. Es decir, de sufrimientos y dificultades de toda clase, pero especialmente los sufrimientos padecidos por la fe cristiana. La iglesia se hallaba en un tiempo de dura persecución, procedente del impío emperador Domiciano, y el propio Juan era una de las víctimas de tal persecución. Para la iglesia de finales del siglo I era un refrigerio saber que el discípulo a quien Jesús amaba era copartícipe de las tribulaciones que ellos sufrían. O sea, si había alguien que estaba sufriendo con ellos, se sentían ellos tranquilos, quizás podría producirle una paz, ¿cierto? Al saber que, pero Juan, el amado, el grande, el que estuvo con el Señor allí, él está sufriendo las mismas tribulaciones nuestras. Entonces, echémosle para adelante. Porque cuando uno ve a personas que dicen: no, yo nunca tengo problemas, y viene otro y se pregunta: ¿y entonces por qué yo tantos problemas? Comienza a cuestionar su fe. Comienza a cuestionar si realmente él está en Dios o no. O si Dios está con él. Porque él dice: mira, el pastor, el hermano,
que sirve a Dios y que está predicando y nunca tiene problemas. Pero yo, que soy un hermano, tengo muchos problemas. Entonces, por eso es importante entender que los problemas no solamente los llevan los hermanos que están recién comenzando en la iglesia, o ciertos hermanos. No, los problemas los tenemos todos nosotros. Yo no puedo sentarme aquí con una cara de problema, pero los tengo. Yo no puedo sentarme aquí con un corazón afligido, pero lo tengo. Muchas veces lo tengo. Muchas veces me he sentado aquí con un corazón afligido, pero no demuestro tener el corazón afligido. Y eso fortalece al débil, el saber que los que estamos predicando también tenemos aflicciones. Pero luego dice que también en el reino. Esta palabra es basileia. Es aquí en que se reina ni el ejercicio de la potestad regia de un tiempo determinado, sino el atributo de la realeza, condición inherente de la persona. De esta realeza es de la que Cristo nos ha hecho partícipe, aunque también nos hará partícipe de su reino y de su reinado en la culminación de su segunda venida. Para estar en su reino no hay que tenerlo de todo aquí en la tierra, porque ya estamos en el reino del Señor. De hecho, cuando veíamos las predicaciones del mismo Señor Jesucristo, Él dice, el reino ya está entre vosotros, entra a ese reino. Y todos aquellos que entran, ¿cierto? Reciben a Cristo en su corazón y pasan a ser ellos hijos de Dios, entran a ese reino, ya estamos en ese reino. Pero no ese reino de andar con una corona, ¿cierto? Sino es un reino espiritual, pertenecemos a esa realeza espiritual. Usted no pertenece a cualquier pueblo. De hecho, Jesús mismo dijo, si ellos fueran del mundo, el mundo los escucharía. Pero ellos no son del mundo. Ellos tienen un reino que es diferente. Nosotros tenemos un reino en los cielos. Y aunque hoy en día estamos en el reino del Señor, también estamos en el mundo y padecimos por causa de que estamos en el mundo. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero llegará un momento en que nosotros pasemos a una dimensión diferente, a una dimensión distinta. A esa dimensión no vamos a entrar ahora, mientras estamos en esta carne, porque estamos en una carne corrompida. Estamos en una carne de pecado. No podemos entrar a esa dimensión, ¿cierto? En la que vamos a entrar un día, cuando seamos transformados, cuando recibamos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Incorruptible significa que no se va a corromper, no se va a envejecer, no se va a arrugar, no se va a poner viejo, nada. No se va a envejecer ese cuerpo. Pero también va a ser un cuerpo indestructible. Nadie lo puede destruir. Ni aunque te disparen, ni aunque una bomba explote en tus manos, no te va a hacer nada porque eres indestructible. Entraste en una dimensión diferente. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que vamos a hacer como hijos de Dios el día que el Señor venga por nosotros. Pero también Él dice que también es copartícipe en la paciencia. En la paciencia. Esto significa, como en alguna oportunidad también lo hemos enseñado, el aguante firme, constante y entusiasta. No ese aguante así, ¿cómo está, hermano? Aquí estamos apenas, hermanito, ya no damos más. No. Es un aguante constante y entusiasta, bajo el peso de circunstancias adversas desde el punto de vista de los hombres. Porque en Jesús significa en comunión con Jesús, con la ayuda de Jesús y por la causa de Jesús. O sea, esto, la tribulación,
el reino y la paciencia en la que estamos siendo copartícipe en este tiempo con todo el pueblo de Dios que está en el verdadero camino, que está en el camino del Señor. Esto lo estamos pasando en Jesús. En Jesús. Con la ayuda de Jesús, por la causa de Jesús, en comunión con Jesús. Si nos soltamos de ahí, si nos salimos de ahí, de nada sirve. Que Dios nos ayude. Si bien todavía no entramos a lo que el Señor le revela, ya estamos a punto de hacerlo, por cierto. Ya estamos a punto de hacerlo. Todo esto que hemos leído en estos dos programas, yo considero que es importante volver a escucharlo, volver a analizarlo, detenernos un momento en nuestros quehaceres y ponernos a estudiar este tema, tomar un libro, comenzar a escribir. Aprenda eso, comienza a escribir lo que usted escucha, comienza a escribir las dudas que usted tiene y hágame llegar esas dudas, po. Así yo puedo ayudarlo desde acá, de alguna forma, con alguna duda que usted tenga. Sigamos viendo, el verso 10. El verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, dice. Vamos a leer desde la Biblia. Yo estaba en el Espíritu en aquel día. Perdón, en el día del Señor. Ya se acabó la música. Vamos a cambiar la música ya. Yo estaba en el Espíritu, dice. A ver. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice el texto. Algunos traducen que esto, yo estaba en el Espíritu, significa caí en éxtasis. Y en realidad eso es al fin de cuentas lo que dice la frase original, o lo que significa la frase original. Lo que le pasó a Juan fue que en aquel momento él cae como en un éxtasis. Y en ese éxtasis él es llevado al cielo para mostrarle al Señor todas estas cosas. Algunos dicen que podían haber sido muchas horas. Pero entendemos nosotros que nosotros pasamos, ¿cierto?, aquí en el tiempo humano al tiempo de Dios. Si pasamos al tiempo de Dios, allá es eterno. Acá pueden pasar muchas horas, pero allá es eterno. O acá puede pasar un minuto, y allá en el cielo fue un lapso de mucho tiempo. ¿Me entiende? Por eso es que no podemos decir que esta revelación fue 1 hora, 2 horas, que estuvo Juan allí en éxtasis. No sé cuántas horas pudo haber estado en el tiempo terrenal, pero estuvo en el cielo y Dios le mostró todas estas cosas. Dice que él estaba en el Espíritu, ¿cierto? Y oyó detrás de él una voz como de trompeta. Alguien le habla detrás de él. Alguien le habla y le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Le vuelve a repetir esas palabras, ¿verdad? Le vuelve a repetir esas palabras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Pero le dice aquí dos cosas muy importantes que vamos a tratar de explicar. Mire. Le dice, escribe en un libro lo que ves. Y luego le dice, y envíalo. ¿Entiende? ¿Entiende lo que dice? Le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo. La voz se identifica como la voz de Jesús. El mandamiento es, escribe en un libro lo que ves. Los destinatarios son las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Pero las palabras escribe y envíalo
Están escritas de una forma que indica una acción rápida y urgente que no admite dilatación. Si en aquel tiempo era urgente el escribir este libro y enviarlo, imagínense cuán importante ahora es leer este libro y estudiarlo y compartirlo con otros. Imagínense cuán importante. Si nosotros entendiéramos la real importancia de este libro, hermano, nos devoraríamos todos los días este libro. ¿Por qué? Porque aquí está, o hay un tesoro que el Señor en aquel momento permitió que nosotros los humanos pudiésemos tener acceso a ese tesoro escondido que Él tenía. Es la historia, es el proyecto, el plan de Dios para el último tiempo. Dice el verso 12, y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. La expresión la voz que hablaba conmigo no indica que era solo una voz, porque luego describe al personaje de la voz. Comienza diciendo que era semejante al Hijo del Hombre. Al verlo Juan en un estado diferente al que era conocido, porque Juan lo conoció acá en la tierra, recuérdese que Juan era el que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Juan era así como bien cariñoso. ¿Se da cuenta que hay esas personas que son como bien cariñosas, así esos hermanitos así que llegan a la iglesia y usted lo abrazan y dicen, mi hermano, te quiero mucho, Dios te bendiga? ¿Se da cuenta que hay hermanos así? Bueno, así era Juan. ¿Ya? Pero ahora, en el cielo, él dice que era semejante al Hijo del Hombre. Él expresó esa palabra semejante en apariencia y carácter. Es decir, Jesús tiene semejanza de hombre en el cielo. Jesús cuando se fue al cielo no cambió su apariencia. No cambió su semejanza. Siguió siendo semejante a un hombre en el cielo. Imagínense. Las demás descripciones son con lo que Juan pudo comparar la apariencia de Jesús, Dios en el cielo. Porque a veces nosotros pensamos que en el cielo nosotros humanamente podemos entenderlo todo. No será posible. Solo lo entenderemos cuando entremos al cielo con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado. Ahí vamos a poder entender lo celestial. Pero si ahora nosotros pudiésemos ver el cielo, no entenderíamos nada. Porque lo del cielo es muy diferente a lo que hay en la tierra. Bueno. Aquí hay dos detalles que vamos a observar en este texto. O en los siguientes textos. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí vamos a comenzar. Este es el primer detalle. Vi 7 candeleros de oro. O más bien candelabro. En el Éxodo 25, 31 al 40 encontramos cuando Dios mandó hacer candelabros de oro puro. Este candelabro, o menorá también como se conoce, era hecho de oro puro. El oro es símbolo de realeza, de pureza y de santidad, por lo que se le llama el rey de los metales. Así se le llama el oro. Es hermoso, raro y es inmune a la acción de los ácidos. El oro. Y el Señor habla de, ¿qué habla? ¿Y qué es lo que había? 7 candelabros de oro. Mire, las iglesias o comunidades cristianas son comparadas aquí a 7 candelabros de oro. El candelabro tiene las 7 características
Por ejemplo, no tiene luz propia, ¿cierto? Un candelabro no tiene luz propia. Necesita recibirla. Todo creyente necesita recibir su luz, así como el poder del que dijo, yo soy la luz del mundo. Y lo mismo digamos que cada congregación cristiana. O sea, no hay ninguna congregación cristiana, no hay ningún cristiano, no hay ningún pastor, no hay ningún evangelista, no hay ningún maestro, no hay ningún sabio de la Biblia que pueda decir yo tengo mi luz propia. Nadie. Y el que no tiene la luz de Cristo simplemente está en tiniebla. Porque el único proveedor de luz es Cristo. Y aunque seamos candelabros de oro, porque aquí la iglesia está, perdón, los candelabros están representando a la iglesia, a las iglesias, en los cielos. Segundo, está puesto para alumbrar, es decir, para dar luz a los demás. Así como el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista en Juan 5:35, que dice el Señor, era una antorcha que ardía y alumbraba. Los dos participios están en participio de presente continuo. Hay que arder iluminando, o iluminar ardiendo. No puede estar separado eso. No puede estar separado. Que es lo mismo con el óleo del Espíritu. La mecha de nuestra vida solo arde con el aceite de obediencia al Espíritu Santo. Es decir, nosotros necesitamos que haya algo en nosotros para que nosotros poder dar una luz. Si no está en nosotros el Espíritu Santo, no podemos dar luz. El Espíritu Santo representa el aceite, ¿verdad? Y nosotros en obediencia a Dios, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Si nosotros somos desobedientes a Dios, el Espíritu Santo no permanece en nosotros. Pero si nosotros somos obedientes a Dios, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Y si el Espíritu Santo permanece en nosotros, aunque... O sea, si permanece en nosotros, vamos a alumbrar. Si no permanece en nosotros, aunque seamos iglesia, no alumbramos. Aunque seamos creyentes, no alumbramos. Un creyente para alumbrar tiene que el Espíritu Santo estar en él. Si no está en él, no alumbra. Por eso usted ve a un católico alumbrar. ¿Ah? No, po. ¿Quiénes alumbran? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Los que obedecen. Es simple. Además de eso, a ver, ¿cómo lo digo? Hablamos el otro día, de hecho, en el programa anterior, dijimos que cuando el Señor dice gracia y paz, ¿cierto? La palabra gracia indicaba influencia divina en el corazón del hombre. Si la gracia de Dios está en el hombre, es decir, la influencia divina, porque ¿bajo qué influencia estamos nosotros? ¿Bajo qué influencia está usted? Hágase esa pregunta. ¿Bajo qué influencia estoy yo? ¿Estoy bajo la influencia de Dios? ¿O estoy bajo la influencia de otras cosas? Porque usted puede estar bajo la influencia de cualquier cosa. Incluso el amor al dinero es una influencia. El amor al mundo es una influencia. A las cosas del mundo es una influencia. ¿Bajo qué influencia está usted? Si está bajo la influencia de Dios, es porque el Espíritu de Dios está en usted. Y si el Espíritu de Dios está en usted, usted puede alumbrar. Recuérdese que somos candelabro. El Señor dijo,
una luz no se pone, ¿cierto?, debajo del almud, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos, ¿verdad? Ya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Aquí tenemos 7 candelabros, o 7 candelabros que representan a 7 iglesias, que lucen con más o menos brillo. Me refiero a lo que viene más adelante. Pero verdadera iglesia de Cristo, que reflejan en el número 7 toda clase de experiencias espirituales y de vicisitudes temporales. La plenitud espiritual, divino-profética, así como la plenitud del juicio y del castigo. Toda iglesia cristiana, la verdadera iglesia, ¿cierto?, comparte la plenitud de lo que Dios le ha permitido tener. O sea, aquí no se puede hablar de que una iglesia es mejor que la otra. Si las dos son cristianas, las dos son iglesias del Señor, ninguna es mejor que la otra. Y debiéramos entendernos así. Pero a veces nosotros nos sentimos superiores a los demás. Y eso no significa que en la iglesia tiene que haber un desorden. No. Significa que yo no puedo considerarme mejor que otra iglesia. Porque si somos iglesia de Dios, ¿cierto?, tenemos, aunque unas con más brillo y otras menos brillo, pero todos participamos o podemos participar todos de la misma esencia, porque es un solo Dios. Y ojalá pudiésemos entender eso en las iglesias. Ojalá pudiésemos nosotros dejar que Dios nos guiara en el estudio de la Escritura para entender todos la Biblia de una misma manera. Si fuese así, entonces gustaríamos de toda la esencia de Dios. De toda la esencia de Dios. Quizás participamos también de los mismos problemas, las mismas dificultades que puedan haber entre una iglesia y otra. Sí, todos participamos y tenemos situaciones complicadas también. Pero bien. Dice, y en medio de los 7 candeleros, esto es lo que Jesús dijo en Mateo 18:20, cuando dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Dice que estaba Jesús en medio de los 7 candeleros. ¿Leímos ahí o no? Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba? En medio de los 7 candeleros. Allí estaba uno semejante al Hijo de los Hombres. ¿Cómo? Como Salvador, como protector, como Señor, pero también como juez de la iglesia. Porque a veces nosotros lo queremos solo como Salvador o como protector. Pero ya cuando estamos diciendo que hay que quererlo como Señor, ya se nos complica un poco el asunto. Y cuando decimos como juez, aún más complicado. Pero Él tiene que estar en la iglesia como Salvador, como protector, como Señor y como juez de la iglesia. Así tenemos que dejarlo que Él esté entre nosotros. Imagínense que nosotros le digamos, no, Señor, tú vas a ser solo Salvador aquí en la iglesia. Así han dicho algunos. No, tú vas a ser solo Señor y proveedor. Pero como juez, Señor, no, espérate. Para eso estamos nosotros aquí. Bien, Apocalipsis 1:16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Ya? No leí las otras cualidades porque son solo lo que ya le dijimos recién hace un momento, ¿cierto?
que era como él, lo que él vio o cómo lo vio y cómo lo pudo explicar. Pero el verso 16, que es lo segundo que queríamos ver, segundo detalle importante, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. El original indica que estas estrellas están seguras en su mano. Así tenemos que leer el texto nosotros. Que no es que tenga las 7 estrellas así como, a ver, ¿qué hago con estas estrellas? Juego al... ¿Cómo se llama esa cuestión? No me acuerdo cómo se dice esa palabra. Ya. No estaba haciendo eso, no estaba jugando con las 7 estrellas en las manos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Las tenía seguras. Las tenía bajo su protección. Eso indica el texto. El original entonces indica que estas estrellas están seguras en su mano, pero están a su servicio y son responsables ante él. Eso también tenemos que entenderlo. No solamente, Dios me tiene, estoy seguro en la mano del Señor. No. También estamos a su servicio y somos responsables. ¿Por qué digo somos? Porque estas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, los pastores, los que predicamos la palabra de Dios. Claro está que es de gran, ¿cierto?, beneficio estar en las manos de Dios antes que en las manos del mal o del mundo. Pero tenemos que servirle y ser responsables. Eso es lo que Dios nos manda. Dios nos ayude. Solo me queda un poquito aquí para que terminemos este capítulo. Al ver Juan la gloria y majestad del Hijo en los cielos, cae como muerto. Entonces Jesús tiene que identificarse y le da 3 razones para que lo identifique y además lo consuele y fortalezca. ¿Cuáles son las 3 razones? Primero, no temas. Yo soy el primero y el último. La segunda, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, la muerte ya no me va a afectar más. Y lo tercero, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas llaves son símbolos de poder, de dominio y de victoria. Entonces, estas 3 cosas que le acabo de nombrar son muy, muy importantes para nosotros como hijos de Dios saber. Que Él es el primero y el último. Que Él es el que estuvo vivo y murió, pero que resucitó de entre los muertos y ahora vive para siempre. Y que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Esto qué hace? Esto nos da confianza, esto nos anima, esto nos fortalece, esto nos da la capacidad para seguir adelante sin titubear siquiera. Porque Él mismo se da a conocer como alguien que no tiene competencia. En ninguna parte usted va a encontrar algo. La inteligencia artificial, dirá usted, ¿qué es la inteligencia artificial? No, la inteligencia artificial no es nada ante Dios. Es que todo lo sabe, uno lo que le pregunta lo sabe. Pero es que Dios es el Señor de la inteligencia artificial. Es más, la sabiduría de los sabios es enloquecida con la sabiduría de Dios, con un chasquido de dedos, nada más. Así es que para nosotros es muy, muy importante entenderlo, saberlo, ¿cierto?
que quién está tratando con nosotros, quién nos está hablando, quién se está dirigiendo a nosotros a través de este libro, es aquel. El yo soy. Yo soy. El primero y el último. El que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que levántate, Juan. Levántate, Juan. Y eso nos dice el Señor también cuando nos sentimos decaídos. ¿Estás decaído? Levántate. Que Dios nos ayude. A continuación el Señor profiere una orden o un orden. Escribe las cosas que has visto, le dice. Escribe las cosas que has visto. Habla de lo sucedido. Habla que lo sucedido no era una visión del futuro, sino que ya estaba en el cielo. Porque Juan podría haber dicho, ¿dónde estoy? ¿Estaré ya en el cielo? ¿Estaré viendo dónde estoy viendo esto? Lo iré a ver después, ¿cierto? Él ya estaba ahí, ya estaba en pleno momento de revelación. Además que en el libro encontramos profecías que sucedieron antes. Ejemplo, la persecución del Hijo. Vamos a encontrar, a medida que vayamos estudiando, vamos a encontrar cosas que la palabra de Dios habla de que ya pasaron. Muy poquitas, pero sí, hay algunas, como la persecución del Hijo. Por eso dice, escribe las cosas que has visto y las que son. El Señor le mostraría a Juan cosas que ya estaban sucediendo, como la situación de las iglesias, y las que han de ser después de esta. Y también le mostraría las cosas que sucederían pronto, en tiempo de Dios, por supuesto. Termina el capítulo con la interpretación del mismo Señor Jesús de estos símbolos que ve Juan en el candelabro y la estrella. Le dice, las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las iglesias, o de la iglesia. Las 7 estrellas, cada estrella es un ángel de la iglesia. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, el Señor mismo está en medio de la iglesia y tiene a sus pastores en su mano. Los pastores están bajo la cobertura. Los que son de Dios, están bajo una cobertura no de cualquier persona, de la misma cobertura del Dios del cielo. Así que es complicado. Es complicado para la gente que de repente es atrevida y habla mal de los pastores. Es complicado cuando la gente se levanta contra un siervo de Dios. Muy complicado. Es complicado la gente que perjudica el ministerio de un siervo de Dios. Es complicadísimo. Y entre eso caen periodistas, gente incluso de gobierno, cuando los gobiernos se levantan en contra de las iglesias y encierran a los pastores. Todos ellos van a recibir algo fuerte un día. Muy fuerte. Nadie se puede levantar contra los hombres de Dios porque están bajo la protección de las mismas manos de Dios. Pero ellos tienen que servirle con devoción, con entrega, sin escatimar. Así servimos a Dios, sin escatimar gasto, sin escatimar cansancio, sin escatimar fatiga, sin escatimar enfermedad. Ahí estamos, siempre. Por eso yo le invito en esta tarde, en esta noche, cuando ya son las 11 de la noche con 29 minutos, que tarde, noche, medianoche ya. Les invito a que sigan estos programas, porque aquí vamos a enseñar cosas que van a ser beneficiosas para usted. Y mientras vaya usted leyendo, mientras vaya aprendiendo de esto, usted va a sacar un buen provecho de este estudio. Y si lo sabe aprovechar, va a tener mucho material para enseñar cuando a usted le toque enseñar la palabra de Dios. Ojo, para hablarle a alguien de persona a persona. Decirle, mira, esto es lo que aquí dice. Así que le invito a que siga estos programas, a que esté atento a las redes sociales para ver la transmisión
cuando salga. Vamos a tratar de hacer una forma que le llegue a usted una notificación con tiempo para que se conecte al programa. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿ya? Espero que mi Dios le pueda bendecir. Espero que mi Dios le pueda ayudar. Espero que Dios le acompañe. Espero que esta palabra, ¿cierto?, le guíe, le ayude. Y por sobre todo, ¿cierto?, le bendiga su vida en grande manera. Porque bienaventurados son los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía. Hemos terminado con el primer capítulo de este libro. El próximo programa ya vamos a entrar en el segundo capítulo, donde nos habla de aquellas 7 iglesias. O comienza hablando de aquellas 7 iglesias. Vamos a hacer un estudio de todo lo que nos habla allí la palabra de Dios, y espero en el Señor que sea de beneficio para usted. Espero que Dios les bendiga allí. ¿Quién estará por allí? Pastor Pedro, la hermana Matilde, que nos pide oración por su hija Victoria, ¿ya? Para que Dios haga allí misericordia. No sé cuál sea la causa, pero vamos a orar por ella. Probablemente alguna enfermedad, algo que esté pasando. También está José Jofré. Dios le bendiga allí a mi tío y hermano en el Señor. Luz también estuvo. Víctor, no sé si estará. Iduvina, Mireya, Sebastián, Mejías, Bella Mundaca, Marisa Marambio, Cristian Roja también estuvo por allí, no sé quién más esté, pero quien esté, que Dios me los bendiga grandemente, grandemente. Acompáñenos a orar, acompáñenos a orar por este programa y a orar también por la hermana Victoria, para que el Señor amén, amén. Yo me lo perdí un poquito, dice mi hermana, pero mañana lo veo con la ayuda del Señor. Bueno, eso es importante, que si usted no alcanza a verlo todo, pueda revisarlo completo para que lo entienda, porque si no, no va a entender nada. Está sufriendo del estómago la hermana Victoria. Vamos a orar, vamos a tenerla allí en lista de oración, ¿ya? Como también el otro día nos pidieron oración por Sergio Muñoz. Sufre. Vamos a tenerlo ahí registradito para estar orando por ella aquí en los programas de la radio, ¿ya? Los días lunes también, como está viniendo el pastor Pedro desde Ovalle a hacer el programa. También véalo a las 9 el día lunes. Estamos a las 9, un poquito más temprano, porque ellos tienen que después volver para allá también. Así es que, bueno, acompáñanos. Y comparte este programa, comparte este programa para que llegue a más personas, para que más personas puedan tener la posibilidad también de oírla, ¿ya? De oír este programa, de aprender, así como usted, ¿ya? Que Dios me los bendiga grandemente a todos. Acompáñenos a orar, no se vaya, acompáñenos a orar. Dice por Pedro Maldonado. Por Pedro Maldonado. Pedro Maldonado. También vamos a estar hablando, ¿ya? Acompáñenos a orar desde su casita. Ayúdenos un momento, ¿ya? Amado Dios y buen Padre Celestial, ante tu presencia, Señor, una vez más estamos, ya al término de este programa. Señor, rogándole, Dios mío, que esta palabra, Señor, se quede en los corazones, Dios mío, como una buena semilla en buena tierra, Señor, para que pueda producir, Dios mío, a su tiempo en la vida de sus hijos. Padre eterno, yo te ruego, amado Dios, que tú bendigas cada persona, Señor, que se ha quedado en este programa, cada persona que lo vea de forma diferida, Señor, tú le puedas bendecir en grande manera, cada familia, Señor. Dios mío, como también oramos en esta hora por los enfermos, Señor, que han llegado estas peticiones de oración, como Sergio Muñoz, Victoria, Señor, que sufre de dolor de estómago, Señor.
Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, por Pedro Maldonado, te pido también, amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que extienda su mano, mi Dios eterno, allí, Dios mío, donde ellos se encuentran en esta hora, amado Dios, y pueda usted, Señor amado, llevarse toda aquella enfermedad, aquella dolencia de sus cuerpos, Dios mío, cáncer, Dios eterno, lo que haya, Señor, allí en esos cuerpos, eterno Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, retroceda toda enfermedad de cáncer, Dios mío, algo que es muy común hoy en día en la sociedad, Dios mío, en la humanidad. Amado Dios, pero para usted no hay nada imposible, Señor. Padre, para la ciencia quizás, Dios eterno, es imposible. Como la misma hermana Brunilda, Señor eterno, que también, Dios eterno, está sufriendo de ese problema, Señor amado, en el nombre de Jesús. En esta hora, amado Dios, tú eres Dios que puedes regenerar, cambiar todo órgano del cuerpo, amado Dios, para ser, Señor eterno, de aquellas vidas, Dios mío, nuevas otra vez, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, conforme a tus muchas misericordias, sea llevándote toda dolencia, toda enfermedad, enfermedad estomacal, Señor. Enfermedad, Dios mío, de todo tipo, Señor eterno, que hoy tenemos en la humanidad, bendito Dios. Para aquellos, Señor, que en esta hora tengan esa confianza en ti, Señor mío, en el nombre de Jesús, puedan ser sanados para la gloria de tu nombre. Padre, porque para usted no hay nada imposible. Gracias le damos, Señor, gracias. Le rogamos su bendición en esta hora, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Espero en el Señor que Él les ayude, que Él les fortalezca, ¿cierto? Que Él les ponga en su corazón toda esa bendición espiritual que necesitamos día a día. Nos vamos del programa dejándole esta cariñosa invitación para que esté junto a nosotros en un próximo programa. Por cierto, si el Señor no viene antes, usted sabe que el Señor viene en cualquier momento. Bendiciones.